¿Ya ahora sí la pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, miren, vamos a revisar brevemente conceptos que estamos viendo, ¿no? Ya sabemos que este sistema nervioso central lo podemos dividir en lo que es el encéfalo, ¿no es cierto? Y en el encéfalo, justo algo que habíamos revisado hoy día, se origina a partir de 3 vesículas, ¿no? A nivel del tubo neural, y esa va a ser el prosencéfalo, que me va a dar origen a lo que es el telencéfalo, que es la corteza cerebral propiamente dicho, y el diencéfalo, que hoy día le hemos estudiado en clases teóricas, ¿no? Por otro lado está el mesencéfalo, que continúa con su nombre, siendo mesencéfalo, que está justo a nivel del acueducto de Silvio, ¿no? Por adelante se notan claramente los pies pedunculares cerebrales o pedúnculos cerebrales, y hacia atrás se notaría lo que es la lámina cuadrigémina, ¿no? E inmediatamente por debajo de esto encontraríamos el romboencéfalo, donde encontramos al propio tronco encefálico, el cual se divide en la protuberancia, que es esta parte de acá, y el bulbo, y hacia la parte de atrás encontramos lo que es el cerebelo, ¿no? También recordemos de que entre el diencéfalo, entre el tálamo y el hipotálamo, encontramos este espacio que es el tercer ventrículo, del cual también hemos hablado hoy día bastante, ¿no? Y que el mesencéfalo es atravesado por este conducto, que es el acueducto de Silvio, el cual comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo, pues, va a estar ubicado entre lo que es el cerebelo y lo que es el tronco encefálico, ¿no? Entonces, haciendo esa aclaración, ya sabemos qué es el tronco encefálico, ¿no? Entonces, con esto que revisamos, vamos a ir en la clase de hoy a hacer una distinción y un reconocimiento de este tronco encefálico, de tal manera que al finalizar la clase tengamos pues un entendimiento completo de cómo es este tronco encefálico, ¿ya? Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un reconocimiento ectoscópico externo, y a la vez que hacemos este reconocimiento, pues vamos a ir aprendiendo o reforzando algunos elementos que hemos visto ya previamente sobre lo que es la médula espinal, ¿ya? Muy bien, un primer elemento que tenemos que recordar es que desde acá, obviamente, desde las pirámides vulvares, hay un elemento que se llama de acusación hacia abajo, es lo que es la médula espinal, ¿ya? Entonces, si nosotros nos acordamos cómo era el tema de la médula espinal, pues vamos a ver algo bien interesante, ¿ya? Vamos a ver que en la médula espinal, si nos acordamos, teníamos pues una organización en astas. Las astas posteriores corresponderían a lo que son la porción sensitiva de la médula espinal, y las astas anteriores correspondían a esa porción que era una porción netamente motora, ¿ya? Entonces, ese conocimiento de las astas que teníamos nosotros, ¿ya? Es prudente que la recordemos, porque cuando vamos a ver el tema de tronco encefálico, mucho se va a relacionar con ese conocimiento previo referido a cómo eran las astas a nivel de la médula espinal y cómo van a dar origen a ese tronco encefálico. En realidad, cuando nosotros vemos el tronco encefálico, lo que hacemos es, estamos viendo una médula espinal que se ha abierto. ¿Pero en qué parte se ha abierto? Obviamente se ha abierto en su parte posterior, ¿ya? O sea, miren, hasta acá venía el túbulo neural, lo que era la médula espinal. Empieza el tronco encefálico y como que la línea posterior de esa médula espinal se ha abierto, se ha abierto. ¿Para qué? Para dar espacio a lo que es el cuarto ventrículo. Esto que se abre de la médula espinal va a generar una organización columnar dentro de los núcleos del tronco encefálico, ¿ya? Si yo miro un tronco encefálico, lo primero que tengo que imaginarme de ese tronco encefálico es que a través del tronco encefálico siguen continuando esas vías tanto aferentes como eferentes que había visto en columna vertebral. Recuerden que cuando hablamos de la columna vertebral,
perdón, de la médula espinal, dijimos que habían fibras que ascendían. ¿Qué fibras ascendían, por ejemplo? Ascendía la vía del tacto simple, del tacto discriminativo, de la termoalgesia, de la propiocepción consciente, de la propiocepción inconsciente, que eran vías que ascendían, o sea, que llevaban información. Entonces, esas vías que llevan información siguen viéndose a través del tronco encefálico, o sea, siguen viendo vías que están ascendiendo. ¿Hacia dónde? Obviamente, algunas, las que son de la propiocepción inconsciente, por el tronco encefálico, por el pedúnculo cerebeloso inferior, por el superior o por el medio, estarán terminando a nivel del cerebelo, porque es cerebelosas. Deberían ser vías espinocerebelosas, quiere decir que son vías inconscientes, el cerebelo no es consciente, ¿ya? Pero también habrán vías que están ascendiendo. ¿Hasta dónde? Estarán ascendiendo pues hasta el tálamo, hasta la cosa que hemos visto hoy día, ¿no? Y desde el tálamo pues estarán proyectándose a la corteza. Esas serán vías conscientes. Habrán vías que están ascendiendo y en el espesor del tronco encefálico hoy día también en clases teóricas hemos visto que existe lo que es la formación reticular o el sistema reticular. Estarán llegando a ese sistema reticular. ¿Para qué? Para integrarse sobre todo con las eferencias o con las acciones de tipo autonómico, ¿no? Con el despertar. Entonces, cuando veo el tronco encefálico, sigo viendo esa carretera que veía cuando yo veía la médula espinal. Tanto de componentes que ascienden, o sea, vías aferentes, como de vías que van a ir descendiendo, o sea, vías de tipo eferente. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tengo que agregarle al concepto del tronco encefálico? Tengo que agregarle que en el espesor del tronco encefálico, ¿ya?, vamos a localizar un grupo de núcleos, ¿ya? Un grupo de núcleos. Recuerden que a nivel de la médula espinal, los núcleos están organizados en columnas y claramente las astas anteriores son núcleos motores, mientras que las astas posteriores claramente van a ser núcleos de tipo sensitivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando hablo yo del tronco encefálico, recuerden que del tronco encefálico están saliendo pares craneales, que son nervios muy similares a los nervios que hemos conocido y estudiado a nivel de la médula espinal, y ellos les decíamos pares raquídeos o nervios espinales. En el tronco encefálico les decimos pares craneales, porque se originan en el cráneo. ¿Qué diferencia un par craneal y un par raquídeo? Todos los pares raquídeos, los que han emergido de la médula espinal, son mixtos en este sentido. Tienen una vía aferente que está dada por las raíces posteriores, y estas vías aferentes pueden conducir impulsos nerviosos, tanto somáticos como viscerales, ¿ya? Entonces tienen aferencia somática general y en algunos casos aferencia visceral general, ¿ya? Y en cuanto a su eferencia, todos estos nervios raquídeos, ¿no?, tienen un componente eferente somático general, porque recuerden que estas astas anteriores vienen a ser los cuerpos neuronales de la segunda neurona de la vía motora, de la vía piramidal, que es una vía eferente, es una vía que desciende desde corteza y que es responsable del control del movimiento voluntario, ¿no? Entonces, tienen todo nervio raquídeo un componente eferente somático general, pero también recordamos que en ciertas porciones de la médula espinal, sobre todo a nivel torácico y lumbar, están las astas laterales, las cuales tenían los cuerpos neuronales ¿de quién? De el simpático, ¿no es cierto? ¿No? Del simpático. Entonces, a través de esos nervios raquídeos también habrá en algunos segmentos elementos que salen eferentes viscerales generales, ¿ya? O sea, habrán fibras eferentes viscerales generales, ¿ya? Entonces, esos son los núcleos que nosotros vamos a encontrar y vamos a ubicar respecto de lo que son los nervios raquídeos. Ahora hablamos de los pares craneales. Los pares craneales van a ser distintos. ¿Por qué? Porque no en todos los casos vamos a encontrar
componentes aferentes viscerales generales, aferentes somáticos generales, o eferentes viscerales generales, o eferentes somáticos generales, sino vamos a encontrar otro tipo de núcleos, ¿ya? Como por ejemplo, los núcleos que tienen que ver con el gusto, con la sensación gustativa. El gusto se origina en una víscera, que es la lengua. Entonces, la sensación que viene de la lengua va a ser una sensación aferente. Va a ser visceral porque es la lengua, pero esa aferencia del gusto no es igual a la aferencia de cualquier víscera. Es una aferencia especial que nos permite distinguir sabores. Entonces hablaremos de un componente aferente, visceral y especial, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, importante, ¿no? Cuando hablamos de los pares craneales, aparecen otro tipo de constitución en estos nervios. Los nervios rejillos son mixtos, tienen componentes aferentes como eferentes, pero en el caso de los pares craneales, ya sabemos que hay algunos nervios que tienen componentes motores puros o tienen componentes eferentes puros. Caso, por ejemplo, del tercer par craneal, el cual tiene un componente eferente somático general y eferente visceral general, que es el parasimpático, ¿no? ¿Ya? Hay nervios sensitivos puros también, ¿no? ¿Ya? Dentro de los pares craneales, ¿no? ¿Ya? Como el caso del octavo par craneal o vestíbulo coclear, el cual tiene un componente sensitivo puro, ¿ya? Entonces, nos estamos dando cuenta, ¿no?, que cuando hablamos del tronco encefálico, lo importante o lo asociado más importante de este tronco encefálico es ver sus regiones anatómicos y ver cómo sería la constitución de los núcleos que van a dar lugar a los diferentes pares craneales. ¿Dónde estarían localizados estos núcleos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí un tema bien interesante y que nos va a servir para delimitar claramente estos núcleos. Les había dicho, si pensamos en esa médula espinal que está ascendiendo, esa médula espinal en cierta parte se ha abierto a la mitad, como que le hemos hecho un corte en la parte posterior de la médula espinal y le hemos abierto, ¿no? Al abrirlo, ¿qué va a pasar? Que a nivel de tronco encefálico, los grupos eferentes anteriores, o sea, los que tienen que ver con eferencia, se van a fundamentalmente organizar alrededor de la línea media, ¿no? Y además en la porción anterior. Mientras que en la porción posterior y en la porción lateral, o sea, lateral a un elemento que vamos a encontrar acá en el cuarto ventrículo, que se va a conocer como el sulcus limitans, que es este de acá que estoy señalando, vamos a encontrar organizados a los núcleos sensitivos. Por fuera del sulcus limitans, cuando estamos hablando del piso del cuarto ventrículo, y en la región dorsal, antes de que este bulbo se divida, se abra para dar lugar al cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, de ahí es que vemos esa organización especial en el tronco encefálico. A nivel del piso del cuarto ventrículo, que es este, vamos a encontrar el sulcus limitans. Por fuera del sulcus limitans vamos a encontrar en el piso del cuarto ventrículo a los núcleos sensitivos, ¿no? Y también vamos a encontrar núcleos sensitivos en la parte dorsal del bulbo encefálico, ¿ya? Mientras que los núcleos eferentes, los núcleos motores, los eferentes, ¿dónde los voy a encontrar? Pues los voy a encontrar en la parte anterior del bulbo, ¿no es cierto?, y hacia adelante del bulbo, y por lo general por dentro, miren acá este sulcus limitans, por dentro del sulcus limitans, ¿no? Claro que hay algunas excepciones, como el caso del núcleo ambiguo, ¿no es cierto?, el cual está por afuera, ¿ya?, pero que es un núcleo bastante grande y amplio, y que además pues va a servir como un núcleo eferente, somático, para
no solo se le llama ambiguo, por si acaso, que estoy señalando, porque no sirve solamente para un par craneal, sino sirve para el 9º, para el 10º y para el 11º par craneal, ¿no? De ahí a que recibe ese nombre, ¿no? Núcleo ambiguo, porque no es solamente un núcleo, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá en este esquema, para aclararlo mejor, estamos viendo los núcleos que están conformando los pares craneales. Y ahí, cuando vemos el tronco encefálico, hacemos referencia a dos orígenes de los nervios raquídeos, pero de los nervios craneales. El origen real y el origen aparente. El origen real de los pares craneales están pues en núcleos, como estamos viendo acá, tanto núcleos de tipo eferente como núcleos aferentes, o sea, de relevo sensitivo, ¿ya? Y el origen aparente es ese aparente origen de los nervios craneales en la superficie del tronco encefálico, lo cual vamos a estudiar después, ¿ya? Muy bien, entonces ya haciendo esta diferencia, acá por si acaso en este esquema, vemos en color rojo los núcleos eferentes, o sea, que tienen que ver con eferencias, y aquí en azul los núcleos que tienen que ver con aferencias, o sea, con vías sensitivas, ¿ya? Entonces es así que, por ejemplo, yendo desde el extremo craneal al caudal, van a aparecer una serie de núcleos que van a originar diferentes tipos de pares craneales. En primer lugar, hacia acá arriba, estamos viendo el núcleo del nervio oculomotor, o sea, el tercer par craneal, a nivel prácticamente del mesencéfalo, y a su costado el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Que ya sabemos que se trata de un núcleo autonómico, ¿no? Y que también se asocia a ese tercer par craneal, ¿ya? Después hacia abajo vemos también a nivel del mesencéfalo, ¿ya?, al núcleo del cuarto par craneal o del nervio troclear. Obviamente este núcleo es netamente eferente somático general, ¿ya? Más hacia abajo, ya más o menos en la parte posterior de lo que es la protuberancia, encuentro al núcleo motor del nervio trigémino, ¿ya? Recuerden que el nervio trigémino también tiene un núcleo motor, también tiene un núcleo eferente somático general que está destinado al control de los músculos de la masticación. Entonces, ahí está ese núcleo motor del quinto par craneal, ¿no? Más hacia abajo, más o menos en el piso del cuarto ventrículo, por detrás de este relieve en el piso del cuarto ventrículo que recibe el nombre de la eminencia de Teres, vamos a encontrar al núcleo del sexto par craneal o nervio motor ocular externo, ¿ya? Rodeando a este encontraríamos las fibras del núcleo motor del facial. Recordemos que el nervio facial también tiene un componente eferente somático general, destinado a los músculos yoideos, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Igual, hacia más abajo, encontraría núcleos eferentes del facial, pero que tienen que ver con fibras de tipo autonómico, o sea, no son eferentes somáticas como sino son eferentes viscerales, y ahí encontraría los núcleos salivatorios, ¿no? Tanto superior, que se asocia al facial, como el núcleo salivatorio inferior, ¿ya?, que es eferente visceral, que se va a asociar al noveno par craneal o al glosofaringio. Acá estamos viendo un núcleo que ya hemos visto, que es el núcleo ambiguo, que tiene que ver con las eferencias somáticas del noveno par, del décimo par y del 12º par craneal, ¿no? A esta parte superior de estas fibras del núcleo ambiguo ya hemos visto que se asocia el núcleo salivatorio inferior para dar origen al nervio glosofaringio o noveno par craneal, ¿no? Interiormente y paralelo al núcleo ambiguo encontraría al núcleo del hipogloso o del 12º par craneal, ¿ya? Y también, por si acaso, existen núcleos mixtos, o sea que tienen tanto un componente aferente como eferente, y ahí estamos viendo al núcleo posterior o dorsal del nervio vago, ¿ya?
¿ya? Y es ahí que en la base, en la porción final, acá habíamos dicho que es de sulcus limitans, se van a formar dos formaciones en relación al piso del cuarto ventrículo a su extremo caudal, ¿no? Vamos a encontrar al ala del hipogloso y al costado, por fuera del sulcus limitans, al ala del bajo, ¿ya? Que son estructuras que vamos a reconocer ya en el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo estos elementos de los núcleos de tipo eferente. Ahora, los núcleos que reciben fibras, o sea, los núcleos ya aferentes. Igual, un primer núcleo aferente vamos a encontrar a nivel de la porción superior, que es el propio colículo superior. Y recuerden que el colículo superior está recibiendo fibras del cuerpo geniculado lateral y tiene que ver con la vía óptica. Esto ya lo hemos visto también el día de hoy en las clases, ¿ya? Después, en la parte de abajo, estamos viendo al núcleo mesencefálico del nervio trigémino. El trigémino tiene un núcleo aferente bastante grande, ¿no? Entonces, ese es parte del núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Y miren que acá hace lo que va a ser el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, que es bastante amplio y que es el que está recibiendo las aferencias somáticas generales de cada una de las tres ramas del nervio trigémino. En sus ramas, acuérdense, oftálmica, maxilar y mandibular, ¿ya? Después continúan los núcleos que estamos viendo acá y también hay un componente de aferencia asociado al nervio facial. Y este componente de aferencia del nervio facial, ¿ya?, tiene que ver con ¿quién? Con la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Igual acá en el área vestibular, recuerden que este es el piso del cuarto ventrículo, lateralmente al sulco limitante, hacia acá, vamos a encontrar una gran área, ¿ya?, que se le conoce como el área vestibular, donde encontraría los núcleos, ¿ya?, tanto los núcleos cocleares como los núcleos vestibulares, núcleos cocleares como núcleos vestibulares. ¿Con qué se asocian esos núcleos? Con las aferencias que van a venir del oído interno, de los conductos semicirculares del utrículo y el sáculo, y con las aferencias que van a venir desde la cóclea y la audición. Entonces ahí vemos los núcleos cocleares y vestibulares relacionados con el octavo par craneal. Evidentemente, lo que se había dicho, el octavo par craneal es un nervio netamente sensitivo, ¿no? ¿Ya? Después también vemos aferencias gustativas del glosofaringio, ¿no es cierto?, el cual habíamos dicho está asociado a las aferencias gustativas del tercio posterior de la lengua, y también no olvidemos que el nervio vago también tiene aferencias gustativas relacionadas sobre todo con la parte de la glotis. Entonces también acá están esas aferencias gustativas, y finalmente vemos tractos y núcleos espinales del nervio trigémino y también núcleos asociados al famoso tracto solitario que tiene que ver con las aferencias de los núcleos del noveno par craneal y del séptimo par craneal, ¿no? Entonces ahí están. Entonces, como vemos, esos son los núcleos que tienen que ver con la constitución de los pares craneales. Por eso es importante el tronco encefálico, ¿ya? Porque ahí están los núcleos que están originando los pares craneales, además de que, no olvidemos, de que a través del tronco encefálico están llegando las fibras que están yendo a niveles superiores y también están yendo desde centros superiores, desde la médula espinal, hasta el tronco encefálico, también fibras aferentes como de tipo eferente, ¿no? Ahora, esos mismos núcleos que acabamos de ver en un sentido antero-posterior, ¿no es cierto?, acá los vemos en un corte sagital, ¿no? Entonces, se cumple parte de lo que decíamos. Los núcleos motores, por lo general, son anteriores a nivel vulvar y los núcleos sensitivos van a ser posteriores, ¿no? ¿Ya? Ahora, a nivel ya de lo que es el piso del cuarto ventrículo, algunos núcleos motores y algunos núcleos sensitivos, pues, se van a asociar al propio piso del cuarto ventrículo, ¿no?, como vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos revisado y ahora sí
entendiendo qué es lo que vamos a estudiar, podemos ver morfológicamente de qué se trata el tronco encefálico, ¿no? Morfológicamente. Entonces, esta sería la posición del tronco encefálico. Acá ustedes están viendo los hemisferios cerebrales. Obviamente acá se ha cortado parte del lóbulo temporal para permitir mejor la vista de lo que es el tronco encefálico y el mesencéfalo. Y aquí estaríamos viendo parte de las circunvoluciones orbitarias del lóbulo frontal. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué une a los hemisferios cerebrales con el romboencéfalo? Evidentemente el mesencéfalo. Y el mesencéfalo va a tener dos visiones. Una visión anterior, donde yo estoy viendo estas fibras que se constituyen como el pedúnculo cerebral, también conocido como pies pedunculares, y que obviamente pertenecen al mesencéfalo, ¿ya? Por debajo de los pies pedunculares, nosotros ya vamos a ver al tronco encefálico, que se conforma por dos partes. La protuberancia, la que estamos viendo acá, ¿no? Y por debajo de la protuberancia estaría viendo el bulbo encefálico, ¿ya? Protuberancia y bulbo encefálico. Ahora, ¿qué separa la protuberancia de los pies pedunculares? Este surco, que va a ser conocido como el surco protuberencial superior, ¿ya? ¿Listo? Ahora, también es importante notar que los pies pedunculares se va a formar una fosa, que va a ser la fosa interpeduncular. En el techo de la fosa interpeduncular, nosotros vamos a encontrar el espacio perforado posterior, ¿ya? Porque por delante de los pies pedunculares encontraría al espacio perforado anterior. Pero recordemos que tanto espacio perforado posterior como anterior son estructuras encefálicas, no son estructuras mesencefálicas, o sea, esos pertenecen al telencéfalo, ¿ya? Ahora, por delante del espacio perforado posterior encontraría los cuerpos mamilares y el tuber cinereum con el tallo hipofisiario. Estos elementos obviamente los encontramos en la base del tercer ventrículo, clase que hemos desarrollado hoy en día con el tema del diencéfalo, ¿ya? Muy bien. Entonces, hacia acá vemos los pies pedunculares, ¿ya? Hacia acá estoy viendo la protuberancia. ¿Y qué va a ser la protuberancia? La protuberancia no son más que las fibras de conexión entre los dos hemisferios cerebelosos. Entonces, el cerebelo del lado derecho con el cerebelo del lado izquierdo se van a interconectar por estas fibras que forman la protuberancia o puente de Barolio, ¿no? Entonces, esa es la protuberancia. Ahora, entre la protuberancia, que es este elemento, y el bulbo encefálico, encontraría el surco bulbo protuberencial, ¿ya? También a veces llamado como surco protuberencial inferior. Y después del surco protuberencial inferior, encuentro lo que son las pirámides vulvares. Estas pirámides son el origen o la razón de llamarse sistema piramidal a ese sistema encargado del movimiento voluntario, ¿ya? Entonces acá estamos viendo las pirámides vulvares. Hacia atrás de la pirámide vulvar estoy encontrando lo que es la oliva vulvar, y recordemos que estas pirámides vulvares en la parte inferior se van a decusar. O sea, la pirámide vulvar del lado derecho se va a ir estas fibras hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo hacia el lado derecho. Este lugar de la decusación de las pirámides marca el fin del bulbo encefálico. ¿Por qué? Porque a partir de después de la decusación hacia abajo ya encontramos propiamente lo que es médula espinal, ¿ya? Entonces es un elemento de reparo importante la decusación de las pirámides. Ahora, recordemos también en clases teóricas, el 70% de las fibras se decusan, mientras que el 20 al 30% de las fibras van a bajar sin decusarse, o sea, van a constituir lo que es el haz piramidal directo, ¿ya? Muy bien. Ahora, las olivas vulvares guardan en sí a un núcleo muy importante que es el núcleo olivar, ¿ya? Núcleo olivar, ¿ya? Que tiene que ver con eferencias
eferencias de propiocepción inconsciente que, como ya lo hemos visto en la clase de cerebelo, partirán desde acá, vendrá la propiocepción por las fibras posteriores, parte de ahí, y seguirán pues hacia cerebelo, alguna de estas fibras, ¿no? Entonces también las olivas ya lo hemos visto, ¿ya? Muy bien, entonces esos son los principales elementos que estoy viendo a nivel de lo que es el tronco encefálico en la región anterior. Ahora, al medio del tronco encefálico voy a encontrar un surco que va a ser el surco dorsomedial. En este, perdón, ventromedial, ¿no? Que está en la mitad de la parte anterior del tronco encefálico, ¿no? Ventromedial. Ahora, al costado de este surco ventromedial, en la continuación de este surco, que está entre la oliva vulvar y lo que es la pirámide, encontraré otros surcos que van a ser los surcos ventrolaterales, ¿ya? Ventrolaterales, los ventromedial y ventrolaterales. La oliva vulvar, el surco preolivar y el surco retroolivar detrás de la oliva vulvar, ¿ya? Ahora, en la parte posterior del bulbo, como vemos acá, también vemos otras formaciones. Encontraría un surco al medio, que sería el surco dorsomedial, ¿no? Y acá, al costado, encontraría los surcos dorsolaterales, ¿ya? Ahora, entre el surco dorsomedial y el dorsolateral, encontraría lo que es el tubérculo gracil, ¿ya? Y entre lo que es el surco intermedio, dorsal, y el propio dorso lateral, que es este de acá, este es intermedio dorsal, encontraría lo que es el tubérculo cuneiforme, ¿ya? ¿Listo? Entonces, acá veríamos el tubérculo cuneiforme y el tubérculo gracil, que los hemos visto como parte del núcleo gracil y el tubérculo cuneiforme en parte de las vías ascendentes. Ya sabemos que acá hay núcleos de relevo sensitivos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las vías ascendentes que van a limitar parte de la propiocepción, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo esos dos núcleos, ¿ya? Ahora, más arriba, si nosotros continuamos lateralmente o por encima de lo que sería esto, el espacio o el piso del cuarto ventrículo, vamos a ver que la continuación de lo que es el tubérculo cuneiforme me va a formar lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior, también conocido como cuerpo restiforme, ¿ya? Hacia acá vería el pedúnculo cerebeloso medio, ¿ya? Y desde esa parte de acá arriba veo el pedúnculo cerebeloso superior, el cual obviamente está viniendo prácticamente desde el mesencéfalo. Entre los dos pedúnculos cerebelosos superiores encontraría una lámina, y esa lámina va a ser lo que corresponde al velo medular superior, ¿ya? Recordemos entonces que esta parte estaría cubierta por el cerebelo, y entre el cerebelo y el tronco encefálico, recuerden que decimos es como que se hubiera abierto acá lo que es la médula, se ha abierto, ¿no es cierto? Y de esa forma me ha formado el piso del cuarto ventrículo. En el piso del cuarto ventrículo encontraría sucesivamente estas estructuras, ¿no? Para empezar, veo una continuación que sería un surco ventromedial, ¿no es cierto? O perdón, siempre me confundo, es dorsomedial, ¿no es cierto? ¿Ya? Al costado de estos surcos dorsomedial encontraría lo que son las eminencias de Teres, encontraría las estrías medulares, ¿no?, que son estas de acá, y hacia acá la porción final de esta eminencia. Esta parte final es lo que constituye el ala del hipogloso, y hacia afuera encontraría el ala del vago, ¿ya? Entonces, estas pequeñas estructuras, el ala del hipogloso y el ala del vago, donde básicamente en el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Ahora, acá, en este sulcus limitas, el que por afuera está limitando a estas eminencias, a las eminencias de Teres, encontraría el sulcus limitas con dos depresiones, la fovea superior y la fovea inferior, ¿ya? ¿Listo?
Por encima de la fovea superior habría un área que tiene mayor cantidad de pigmento que correspondería a lo que es el locus ceruleus. Por fuera de lo que es el sulcus limitans, que es este de acá, encontraría un área triangular que se corresponde con lo que es el área vestibular. Esa área donde habíamos dicho que en su base, o sea, por debajo de esta área, estarían los núcleos vestibulares y inclusive más externamente los núcleos cocleares. ¿Ya? Muy bien, entonces a esos elementos estamos viendo aquí a nivel de lo que es el tronco encefálico. Hemos visto los pedúnculos cerebelosos, hemos visto lo que vendría a ser el velo medular superior, y aquí una información bien interesante. Recordemos de que aquí estaría aproximadamente el surco protuberancial superior. Entonces, de acá para arriba estamos viendo al mesencéfalo, ¿ya? Al mesencéfalo, ¿no? Y en este mesencéfalo estoy viendo el pie peduncular y hacia atrás estoy viendo lo que es la lámina cuadrigémina, con los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores, los cuales ya sabemos que tienen que ver con la vía óptica, y los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores, los cuales sabemos tienen que ver con la vía auditiva o vestibular, ¿no? Entonces aquí sucesivamente veo el brazo conjuntival inferior que va desde los colículos inferiores hasta el tubérculo geniculado medial, que ya forma parte del diencéfalo, del tálamo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí veo el brazo conjuntival superior, ¿ya?, que une a los colículos superiores con el cuerpo geniculado lateral, que tiene que ver con la vía óptica, ¿ya? Recuerden que el cuerpo geniculado lateral también ya forma parte del diencéfalo, lo cual también hemos estudiado el día de hoy. Ahora, entre el pie peduncular y la lámina cuadrigémina voy a encontrar un surco, que es este de acá, que se conoce con el nombre de surco mesencefálico lateral. En la base de la lámina cuadrigémina, hacia lo que es el velo medular anterior, también voy a encontrar una estructura, que es esta de acá, conocida como el frenillo del velo medular anterior, ¿ya? O del velo medular superior, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo estas estructuras y de alguna forma estamos comprendiendo completamente cómo es las estructuras que tienen que ver con el mesencéfalo. Estamos haciendo un reconocimiento del mesencéfalo, ¿verdad? Y además del tronco encefálico, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos los principales referentes anatómicos. Ahora vamos a estudiar la emergencia de los pares craneales a nivel del tronco encefálico, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, ¿ya?, que entre los dos pies pedunculares, en la fosa interpeduncular, va a estar emergiendo aparentemente, estos son origen aparente, ya saben, el origen real es en los núcleos, el tercer paracraneal, o conocido como nervio motor ocular común, el cual sabemos tiene un componente diferente somático general para la mayor parte de los músculos y controla el movimiento ocular, y también un componente diferente visceral destinado obviamente al ojo, ¿no? ¿Ya? Ahora, alrededor de los pedúnculos cerebrales vamos a ver que hace su aparición el cuarto par craneal o nervio patético, el cual se ha originado a los costados del frenillo, en la porción inferior de lo que es la lámina cuadrigémina, ¿no? Entonces ahí vemos al nervio patético otroclear. Después hacia abajo, atravesando los pedúnculos cerebelosos medios, encontraría al quinto par craneal o nervio trigémino, emergiendo obviamente del espesor o en el medio de los pedúnculos cerebelosos medios. Ahora, en el surco bulbo protuberencial, justo en la parte superior de las pirámides, en ese surco, encontraría la emergencia del sexto par craneal o nervio motor ocular externo. Más lateralmente, justo
encima de la oliva vulvar, encontraría lo que es al séptimo par craneal con el nervio intermediario de Wiersberg, o sea, el componente autonómico más el componente propio del séptimo par craneal. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, en el extremo del surco bulboprotuberencial, o sea, en el extremo, encontraría también la emergencia del octavo par craneal, o también conocido como nervio vestíbulo coclear. En el surco retroolivar, en la parte superior del surco retroolivar, encontraría la emergencia del noveno par craneal o glosofaringio. En la parte inferior del surco retroolivar encontraría la emergencia del décimo par craneal o del nervio vago. Ya en la prolongación del surco retroolivar, como estamos viendo acá, encontraría la emergencia del onceavo par craneal o nervio espinal. Mientras que en el surco preolivar, que es este de acá, encontraría la emergencia del doceavo par craneal o nervio hipogloso, ¿no? Entonces, como vemos, esos son los orígenes aparentes de los nervios craneales o los neurorraquídeos. ¿Cuáles nos faltarían? El primero y el segundo, pero estos no están o no se relacionan directamente con el tronco encefálico, por eso no los estamos tocando. El primer nervio, que es el nervio olfatorio, se origina aquí en el trígono olfatorio y desde ahí el trígono parten las estrías olfatorias externas y las estrías olfatorias internas, justo limitando la parte anterior del espacio perforado anterior. El segundo par craneal, el nervio óptico, recuerden de que está formando acá el quiasma óptico y a partir del quiasma óptico está formando lo que son las cintillas o tractos ópticos. Las cintillas o tractos ópticos pues van a sí relacionarse con los cuerpos geniculados, los laterales, ¿no? Y como vemos acá, algunas sí van a llegar hasta los tubérculos o los folículos cuadrigéminos superiores, ¿ya? Lo cual estaría constituyendo la parte final de lo que es este tronco encefálico, ¿ya? Entonces, hasta aquí, como ven, acabamos de hacer la revisión de todos los elementos anatómicos que vamos a ver a nivel de tronco encefálico y a nivel de origen real y aparente de lo que son los nervios craneales, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir. ¿Cómo haríamos el reconocimiento? Bien sencillo. Por ejemplo, en el examen podría estar borrado esta parte de acá, ¿no? Entonces, ustedes van a ver una flechita que viene desde acá hasta acá y eso en blanco. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Obviamente, seleccionar. No creo que escribir, por lo general es simplemente seleccionar cuál sería la opción que represente este nervio. Entonces, obviamente ya sabemos que este nervio que está atravesando los pedúnculos cerebelosos medios en la protuberancia correspondería al quinto par craneal, ¿no? Igual, acá podría estar señalado, obviamente sin el nervio, está en blanco. Entonces ya sabemos que el nervio que viene de la fosa interpeduncular, ¿no?, entre los dos pedúnculos cerebrales sería lo que es el nervio oculomotor, ¿ya? Entonces, como ven, ese reconocimiento es el objetivo de las prácticas que estamos haciendo, ¿ya? Y no olvidemos pues de que estos reconocimientos pues son vitales o son absolutamente necesarios para poder entender esa parte teórica que desarrollamos pues en clases, ¿ya? Entonces, otra indicación, ya les había dicho, a partir de esta semana no nos excedemos de 1 hora de explicación. La anterior hemos hablado un poco más disipadamente, más tranquilamente, ¿no?, debido a de que era, entre comillas, una práctica en vacío, ¿no?, y que no había evaluación, ¿no? Pero ahora sí, a partir de ahora vamos a respetar esta hora para dejarles un tiempo de descanso. Entiendo que están muy cansados, estamos desde las 7 de la mañana con muchos de ustedes. Obviamente esta hora pues es bastante pesado, ¿no? Es bastante pesado, por eso esta última parte es más ligera, simplemente se trata de reconocimiento y les dejamos las horas que continúen para hacer esta revisión nuevamente en las imágenes. Recuerden que las imágenes que se evalúan son de 2 fuentes, de Netter y del libro que también ya se les ha colgado a ustedes en el aula virtual, ya
vamos a circunscribirnos de esas dos fuentes de imágenes para que no haya problemas, pues, de que de repente, pues, hay imágenes de otros salas diferentes y que nos va a traer algún tipo de complicaciones. En el supuesto de que utilicemos imágenes ya distintas, como en el caso de las clases que a veces yo coloco de imágenes de preparados que yo mismo he hecho hace tiempo, ¿no? Obviamente eso va a estar a disposición de ustedes en el aula virtual, ¿no? Debidamente rotuladas. Entonces, las imágenes que vayamos subiendo al aula virtual que estén de esta forma, debidamente rotuladas, sí entrarían para este reconocimiento. Entonces, no es que tampoco se confíen en todo lo que se revisa en esta práctica. Hay que estar atento a qué imágenes se van colgando en el aula virtual para ese examen del día sábado, que, como les vuelvo a repetir, es para todos, ¿ya? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para aclarar algunos temas que puedan quedarse ahí en duda. Ya les he dicho también, en cualquier momento siéntanse en la libertad de interrumpir y aclarar sus dudas, ¿no? ¿Alguna duda? Doctor, sí, dime. ¿Tuve problemas al conectar? ¿Problemas en qué? Ya, ¿cómo te llamas? Mendoza Frisancho Dante. Ya te estoy colocando acá. Recuerden lo que les he dicho, o sea, el tema de la asistencia no es un tema absolutamente obligatorio porque hay algunos aspectos que tenemos que entender, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que ustedes podrían tener conectividad, problemas en la conectividad, ¿no? Más aún, nosotros nos sirve como un historial de su conducta a lo largo de la fase o del semestre, ¿no? Y que obviamente se evidencian cuando, por ejemplo, hay problemas como referidos a que, doctor, pues no pude, o yo no entiendo. Claro, no entiendes porque no asistes a prácticas, ¿no? Pues nos genera esa evidencia. Pero no se preocupen respecto a de que no hayan llamado listo o una cosa así, ¿no? Porque no tiene una atribución directa de puntos, ¿no? Los puntos, ya saben, son ganados por la evaluación continua que vamos a practicar los días sábados y que les vamos a poner mañana o pasado. Va a estar ahí bien claro el anuncio de cuándo se practique el examen, en qué hora y en qué condiciones, y que netamente, les vuelvo a repetir, es de reconocimiento, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra duda, por favor? Doctor, disculpe, cuando dice que las imágenes que puede colgar aparte del Netter o del otro libro, que son debidamente, ¿cómo se llama? Rotuladas, ajá. ¿Son las de las diapositivas o son otras aparte que van a subir? Lo que pasa es que, miren, o sea, ustedes tienen no solamente a mí como docente, sino recuerden que en anatomía somos un equipo grande, ¿no? Y realmente, pues, no es por nada, pero el nivel de calidad de los docentes que tenemos es excelente. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Muchos de los docentes son muy inquietos por la neuroanatomía, les gusta esto, ¿no? Y yo sé que tienen preparados, que tienen imágenes muy bonitas, que cuando hacemos prácticas presenciales, pues las dejan a disposición de todos, todas las ven, todas las disfrutan. Entonces, los docentes me han dicho eso, doctor, a mí me gustaría que, de todas maneras, poder colgar las imágenes de las preparaciones que yo, claro, o sea, de hecho que nos va a servir y nos va a ayudar, ¿no? Entonces, por eso, cuando alguno de ellos las ponga a disposición, las va a colgar. No es de que, entiendan, no es de que imaginemos que yo tengo preparados y yo les explico a ustedes y después de esos preparados les pongo el examen general para todos. Eso de alguna forma generaría una situación de inequidad, ¿no? Entonces, para que yo haga eso, esas imágenes, las que yo preparo y que de repente les pongo a disposición de ustedes y que les voy a poner algunas de esas preparaciones que tengo en las prácticas que vienen, tendría que estar a disposición de todos, para que todos tengan la oportunidad de verlas, revisarlas y todo, ¿no? Estas mismas imágenes que estamos viendo en esquemas, las podríamos tener de un bulbo real, ¿ya? Y de hecho que yo voy a colgar esas imágenes, ¿no?
¿ya? Solo que eso va a llevar, yo las dejo más para mesencéfalo para que se pueda entender mejor esas partes, pero que sí tengo estructuras reales, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante para ustedes, ¿no? Entonces, por eso, cuando se cuelguen estas imágenes, revísenlas, no es algo que les va a ser muy difícil de comprender, porque ya les he dicho, la imagen que cuelga va a estar rotulada, ¿no? Entonces ahí van a ver, por ejemplo, el cuerpo geniculado, ¿no? El cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, y fácilmente lo van a reconocer, y esas sí podrían venir en las evaluaciones. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces, ya saben, chicos, yo entiendo, puede que deben estar algo cansados, por eso es que está este tema de esta hora, ¿ya? Entonces nos vemos el día miércoles. Recuerden que el día miércoles repetimos otra práctica, ¿no? Igual a las 8:30, ¿ya? Y bueno, repasen, estudien, miren. Espero que se hayan dado cuenta que es diferente el realizar teoría con práctica a la vez o reconocimiento a la vez, porque nos ayuda. O sea, yo siento que a partir de que somos y tenemos un gran espacio para reconocer las estructuras anatómicas, ver cuál es el tubérculo gracil, cuál era la estría medular, cuál era el tubérculo cuadrigémico. O sea, es como que esa clase de teoría que es tan dura y que donde hay una imagen rapidita nomás de algo, se nos vuelve mucho más amigable. O sea, ya me doy cuenta, por acá pasa esta guía, por acá va eso, ¿no? Entonces aprovechen por favor las imágenes y el tiempo de reconocimiento que estamos haciendo, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos el día miércoles. Espero ustedes que tengan pues un buen día. Hasta luego.